Dios les bendiga en esta mañana de domingo y vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a ver 6 cosas importantes que podemos hacer cuando nosotros imponemos nuestras manos. ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios nos dice que los hombres de Dios imponían sus manos y cuál era el propósito? Había un propósito, además de que es un propósito para bendecir a otros. La palabra de Dios nos enseña principalmente en el Antiguo Testamento era un uso y una práctica el imponer las manos, y el propósito era transmitir una bendición espiritual. Vaya conmigo a Génesis capítulo 48. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña a la luz de ella. Génesis 48, versículo del 14 al 16. Dice la palabra de Dios: Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José diciendo: El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. En el Antiguo Testamento era una práctica muy usual que los padres bendijeran a los hijos y aún a los nietos. Y aquí vemos a Jacob, que ahorita dice Israel, bendiciendo a los hijos de José, ya cuando Jacob está a punto de morir, y era la tradición, era la costumbre que él llamara a sus hijos y los bendijera. Y entonces vemos claramente cómo él pone una mano sobre un hijo de José y la otra mano sobre el otro hijo. Y ahí él ora por ellos y expresa la bendición sobre sus nietos acerca de que ellos pudieran ser benditos en la misma bendición que Dios lo había hecho a través de él al ir y desplazarse hacia Egipto. Ahora vamos a ver el propósito también que tenía en el Antiguo Testamento, era el de transmitir de una persona a otra el mando o la autoridad, como vamos a verlo en Números capítulo 27, versículos 18 al 23. Vamos a ver aquí a Moisés y a Josué. Números 27, 18. Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Escuche. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará para el juicio de Urim delante de Jehová, y por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Vea, era un mandato de Dios a través de Moisés para que Josué fuera el sucesor, pero Dios era el que decía que tenía que imponer sus manos. Es importante la imposición de manos en la vida cristiana. Muchos hemos dejado de creer en esto, pero realmente es algo que Dios ha establecido, y vamos a verlo más adelante en el Nuevo Testamento cómo sigue obrando también. Y entonces vemos aquí a Dios diciéndole a Moisés, porque él está a punto
de morir, y además él no iba a entrar a la tierra prometida, era Josué. Y vemos como Dios le dice: ora por él, pon tus manos enfrente de toda la congregación para que se hagan un acto público y vean cómo tú le estás delegando la autoridad a él. Y Moisés hizo conforme a toda la palabra de Dios. Entonces aquí vemos que le delegó la autoridad, fue un acto público y también fue una transmisión del carácter, porque Dios le dijo: y pondrás tu dignidad sobre él. Era una transmisión del mismo espíritu que obraba en Moisés a través de Josué. También vamos a ver en Deuteronomio capítulo 34 cómo a través de la imposición de las manos se transmitía el espíritu de sabiduría. Deuteronomio 34:9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Vea, si algo debemos de pedirle a Dios es sabiduría. Y Moisés oró a Dios para que el espíritu de sabiduría que obraba en él viniera también sobre la vida de Josué. Y dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron como Jehová mandó a Moisés. ¿Se acuerda del rey Salomón, que cuando subió al reino era un joven y él no le pidió a Dios riquezas, él le pidió a Dios sabiduría para gobernar a su pueblo? A veces nos confundimos y le pedimos dinero a Dios, le pedimos bienes materiales, pero realmente creo que el mayor tesoro que un ser humano, que un creyente puede y debe tener es la sabiduría. Porque la sabiduría que viene de parte de Dios nos va a llevar a tener éxito, nos va a llevar a la felicidad, nos va a ayudar a tener contentamiento, a tomar buenas decisiones, que muchas veces en eso fallamos. Bueno, en el Nuevo Testamento la imposición de manos iba asociada con el ministerio de sanidad, y vamos a ver cómo el Señor Jesús les dice a sus discípulos que ellos tienen que continuar el ministerio de Jesús, porque la iglesia es lo que hace. Tú y yo somos discípulos de Cristo y ahora tenemos que dar continuidad a todo lo que Él hizo mientras estuvo en la tierra, y no quedó ahí. La historia continúa ahora con la iglesia. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Dijo el Señor Jesús: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Usted cree? ¿Usted es un creyente en el Señor? No es para el pastor, no es para el diácono, no es para los que sirven, no es para el líder de la iglesia, es para todos los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Vea, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Oiga bien, cuando usted vaya a orar por un enfermo, usted tiene que poner sus manos. Es la imposición de manos, donde usted está tomando poder y autoridad sobre esa enfermedad que Dios le ha dado. El poder y la autoridad vienen de parte de Jesucristo, no es nuestra. Nosotros no podemos hacer nada, pero obramos bajo el poder del Espíritu Santo que Él nos ha dado, y el Espíritu Santo nos lleva en la unción de Él y dice que pongamos nuestras manos sobre los enfermos y sanen. Así que para orar por un enfermo hay que imponer nuestras manos, echar fuera ese espíritu de enfermedad, y el enfermo va a sanar. Lucas 4:40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Jesús, y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Entonces, podemos ver en las Escrituras el poder sanador de Jesucristo poniendo Él sus manos. Y ahora Él nos ha dicho a nosotros también, y nos ha dado esa encomienda de ir y orar por los enfermos y de poner las manos sobre ellos. Ve por qué todo lo que hoy en día la iglesia está padeciendo y sufriendo,
porque a través de las normas que nos están dando de sanidad, no quieren que nos toquemos unos a otros, no quieren que pongamos nuestras manos sobre otros porque nos podemos contagiar, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que debemos poner nuestras manos en el nombre de Jesús y que Él los va a sanar. Otra causa por la cual había que imponer las manos era para ministrar el bautismo del Espíritu Santo. No quiere decir que solo con la imposición de manos viene el bautismo del Espíritu Santo. También puede venir sin que nadie lo toque. Pero vamos a ver a la luz de las Escrituras qué pasaba cuando los discípulos impusieron sus manos y el bautismo del Espíritu Santo descendió. Hechos 8:17. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y habiéndoles, Hechos 19:6 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Fíjese, dice que Ananías fue a orar por el apóstol Pablo y puso las manos sobre él y le dijo que el Señor Jesús se le había aparecido y que él lo había enviado para orar por él. Y en cuanto Ananías oró por Pablo, él inmediatamente recibió la vista. Fue un milagro y además fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Ok, no es una regla, recuerde. Yo no estoy diciendo que solo por la imposición de las manos se recibe el bautismo del Espíritu Santo. Puede usted, Dios, ministrarlo como Él quiera. En lo personal, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo sin que nadie me tocara y el Señor vino. También la imposición de manos nos sirve para impartir dones espirituales. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice el apóstol Pablo: porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados, esto es, para que mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El deseo del apóstol Pablo era ir a Roma para compartirle los dones espirituales. Los dones son para la edificación de la iglesia. Ahora, vamos a ver cómo obraba esto, porque Pablo decía, quiero ir para impartir o para compartirles algún don. Primera de Timoteo 4:14. El mismo apóstol Pablo, hablando a Timoteo, le dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, oiga, con la imposición de las manos del presbítero o del pastor, que en este caso fue él. Pablo puso las manos sobre Timoteo y a través de una profecía fue dado el ministerio a Timoteo y le fue dado un don a través de que Pablo puso las manos sobre él. Segunda de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo, le dice Pablo a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Vea, aquí dice que él fue el que oró. Y le dice a Timoteo, aviva el fuego. A veces nos estamos enfriando y Dios nos tiene que decir que avivemos el fuego, que le soplemos, que hagamos las cosas que sabemos hacer para estar en el fuego de Dios. Él le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Primera de Timoteo 1:18 también dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Entonces, el apóstol Pablo, al igual que a Timoteo, Dios nos está diciendo que avivemos el fuego del don que nosotros tenemos y que él había impuesto sus manos sobre Timoteo para recibir el don. También la imposición de manos sirve
para comisionar a otros como misioneros para que vayan y prediquen el Evangelio, para que el Evangelio sea extendido. Y recordemos que el mismo Señor Jesucristo nos dijo que a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Orad al Padre para más obreros, dijo el Señor Jesús. Pero vamos a Hechos capítulo 13, versículo 1 en adelante. Miren lo que la palabra de Dios dice. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¡Wow! Mire, estaban ahí, haga de cuenta que tenían un culto y comenzaron a adorar al Señor, comenzaron a cantar, y el Espíritu Santo se manifestó y habló por uno de ellos y dijo: apártenme a Saulo, a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los he enviado. Y una vez que ellos obedecieron, oraron y les impusieron las manos, y entonces ellos fueron enviados para ir y predicar el Evangelio. Vea cómo fueron reconocidos públicamente y los apoyaron porque el Espíritu de Dios había hablado. Y entonces les impusieron las manos como una medida de gracia, como transmitiéndoles el poder y la autoridad que Dios ya nos había dado a ellos para que fueran a predicar. Y vaya que lo hicieron. Mire, uno de los mayores predicadores en la Biblia fue el apóstol Pablo, y Bernabé había sido quien había discipulado a Pablo, y ellos fueron e hicieron el primer viaje misionero. Y es ahí donde usted va a encontrar todas las cartas de Pablo a Éfeso, a Corinto, a Tesalónica, a Gálatas, a Colosenses. Todos esos lugares fueron los que el apóstol Pablo y Bernabé fueron a conquistar para el reino del Señor. Pero les impusieron las manos, dice. Otro punto que vamos a encontrar en la Escritura y otro propósito para el cual imponemos las manos es para comisionar a los diáconos. Esta palabra en algunas iglesias se llama diáconos o diaconisas, en otras iglesias les llaman servidores, en otras ujieres, pero es lo mismo. Y dice Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: oigan lo que los discípulos dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos también. Aquí vemos que primero escogieron a las personas las cuales debían ser de buen testimonio, tenían que ser gente fiel, llena del Espíritu Santo y de sabiduría. No escogieron a cualquiera y los llevaron ante los líderes y ellos oraron para encomendarles ese trabajo y les impusieron las manos. ¿Ok? Entonces, por eso en las iglesias, aunque a los congregantes no nos guste, los diáconos, los ujieres o servidores son una autoridad, porque ellos tienen una autoridad delegada por el pastor o los ancianos de la iglesia
y ellos son una autoridad porque están para poner orden, control y para servir a la iglesia en lo que necesite. Ok, vamos a ver otro punto. ¿Para qué era la imposición de manos? Esto también nos habla que es para impartir una bendición especial. Mateo capítulo 19. Vamos a ver en el versículo 13 en adelante. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Nosotros también podemos bendecirnos unos a otros cuando oramos por nosotros mismos. El Señor Jesús estaba predicando en el templo y dice la palabra de Dios que le llevaron a los niños y empezaron a decirles que no se los acercaran. Y Jesús les dijo: no impidan a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces Él los tomó y puso sus manos sobre ellos y oró por ellos. Mire, es importante, en primer lugar, que cada padre ponga las manos sobre sus hijos y ore por sus hijos. Usted es la autoridad sobre su hijo. No es el pastor. El pastor es la autoridad espiritual, es el guía. Los pastores tenemos un lugar que Dios nos ha dado, pero la mayor autoridad sobre los hijos son los padres mismos. Los pastores podemos orar por ellos, podemos pedirle a Dios que los bendiga, pero quien debe orar y debe imponer sus manos sobre sus hijos para bendecirlos son los padres. Así que, padres, esta mañana yo les animo, les invito a que usted tome poder y autoridad y ponga las manos sobre su familia, sobre su esposa, sobre sus hijos y orar unos por otros. También podemos orar por nuestros hermanos en Cristo en la iglesia. No está de más, a veces necesitamos orar unos por los otros. Es bíblico, aunque no necesariamente lo tenga que hacer el pastor, pero podemos orar y poner nuestras manos y pedirle al Señor que Él obre. Vea, Dios necesita de sus manos y de mis manos. La iglesia son las manos de Cristo, son los pies del Señor, pero las manos son importantes. Por eso David decía: ¿quién entrará en tu santo templo? Y en uno de los aspectos que dice: el limpio de manos, el que no ha elevado su corazón a engaño, el limpio de corazón, pero también dice el limpio de manos. Que nuestras manos no estén llenas de inmundicia, de pecado, que nuestras manos estén limpias para que Dios pueda usarlas. Yo me acuerdo que Jesús Adrián Romero tiene un canto que dice: usa mis manos, Señor. No tengo nada que darte, pero aquí están mis manos. Y Dios quiere las manos de la iglesia, no solo para dar, porque nuestras manos también tienen que estar dispuestas para dar, para bendecir. También tienen que estar dispuestas para ir y ponerlas representando al Señor y llevando sanidad, llevando consuelo, llevando el ministerio de Jesucristo. Para eso Dios nos ha dado las manos. Y estas son las 6 cosas que yo le dije que son importantes y que nosotros podemos hacer como iglesia al imponer nuestras manos sobre otros. Así que yo quiero enumerárselas otra vez. En primer lugar, es para ir y orar por los enfermos. Número 2, para ministrar el bautismo del Espíritu Santo. Número 3, para impartir un don espiritual. Número 4, para ir y comisionar a otros para llevar el evangelio. Número 5, para nombrar diáconos en la iglesia. Y número 6, para impartir una bendición especial. Así que esta mañana vamos a dar gracias a Dios, y yo quería compartir esta enseñanza porque estoy hablándole de los fundamentos bíblicos, de las cosas que nosotros tenemos que saber. Por cierto, antes de que se me pase, Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo 5:22, esta es una advertencia:
Y le dice, no imponga las manos con ligereza a ninguno, ni participes de pecados ajenos. Pero esto también habla que usted y yo no debemos dejar que cualquiera venga y ore por nosotros. Usted y yo debemos de estar seguros que esa persona es de buen testimonio. Y lo digo porque en muchas iglesias aparece mucha gente que viene de no sé dónde, que nadie sabe nada de la persona o de su vida, y se dicen ser apóstoles y no lo son, profetas, pastores, y entonces dejan que ellos impongan sus manos. Es bien importante que como iglesia cuidemos eso, que si usted va a dejar que alguien ore por usted, que sea alguien que usted y que el Espíritu Santo le dé testimonio de que esa persona, ¿verdad?, está viviendo correctamente delante de Dios, y entonces puede orar por usted. Pablo le dice a Timoteo, no impongas las manos con ligereza, ni participes de pecados ajenos. A veces, cuando ponen nuestras manos sobre nosotros, resulta que la otra persona está peor que yo, y entonces, ¿cómo? Dios quiere usarnos, pero Dios usa vasos limpios. Así que esta es una advertencia. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios en esta mañana. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tú unjas nuestras manos, que nos limpies de todo pecado. Que, Señor, cuando impongamos nuestras manos sobre cualquier persona y principalmente sobre tu iglesia, tú obres, Señor, y te manifiestes, y que vean que lo que tu palabra dice es verdad, y que podamos, Señor, ver tu mano poderosa obrando. Gracias porque a través de la Escritura vemos lo importante que es poner nuestras manos sobre otras personas, lo importante que es tocarnos, Señor. Y gracias porque hemos sido tocados por el poder de tu Espíritu Santo, y tú traes bendición a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, levanta la iglesia para que vaya y sane a los enfermos. Levanta la iglesia para que vaya y comisione a otros. Levanta la iglesia, Señor, para levantar diáconos, servidores, Señor, para dar una bendición especial. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga entonces en esta mañana, y como cada domingo es mi deber recordarle que usted pueda tomar sus manos y dar el diezmo y la ofrenda que es del Señor. Agradecemos su generosidad, su participación, y también les recuerdo que a partir de hoy ya regresamos a los servicios solo los domingos en la congregación, con todas las medidas que nos ha determinado la Secretaría de Salud, pero podemos llegar. Solo no está permitido para los niños y los adultos mayores de 65 años. Solo cuando ya estemos en semáforo verde, entonces vamos a poder regresar todos a la nueva normalidad, ¿verdad?, con estas medidas sanitarias. Y oramos al Señor para que esto termine pronto y las cosas vuelvan a ser como eran antes. Dios le bendiga y le guarde. Cuídese mucho.